Buenas tardes, estimados colegiados. Les doy una cordial bienvenida a este espacio Día Expertos. Día Expertos es un espacio en el que invitamos a expertos y expertas que nos comparten temas sobre el fomento y desarrollo empresarial, desde consejos prácticos, tips, alguna que otra herramienta que les son útiles tanto para ustedes si están emprendiendo o forman parte ya de los procesos del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial del Colegio del CIDE, así como también si quieren generar o entender o conocer sobre nuevas ideas sobre los diferentes modelos de negocio. Todo esto lo manejamos bajo un eje temático mensual que durante este mes hemos estado conversando sobre la ruta de las startups. Y este día finalizamos con este camino, esta ruta, donde hemos tenido a diferentes invitados muy especiales, fundadores y cofundadores de startups que están haciendo las cosas de maravillas, unas cosas diferentes en el mercado, con innovación, con productos realmente diferentes a lo que normalmente conocemos y aprovechando las oportunidades que existen a nivel local como a nivel internacional. El día de hoy vamos a conocer un poco de la historia de Sunify y para eso tenemos un invitado especial. Él es Juan Monge. Juan es licenciado en Ingeniería Mecatrónica del TEC, del Instituto Tecnológico de Costa Rica, donde además también colaboró en temas y en áreas relacionadas con la investigación. Sunify nació gracias al trabajo que él desarrolló en la incubadora de ideas más grandes del mundo, que es Founder Institute de Los Ángeles. Ahí tuvo la oportunidad de trabajar con expertos en innovación, en banca, en tecnología, así como muchas otras áreas, los cuales le asesoraron y le apoyaron para darle forma a esta empresa innovadora. Como CEO de la empresa, Juan lidera todo lo que tiene que ver con el proceso de levantamiento de capital para el que desarrolla relaciones estratégicas, estas mismas relaciones con potenciales y actuales inversionistas, tanto nacionales como internacionales. Hasta el momento, Sunify ha recaudado $2 millones. Paralelo a todo esto que les estaba comentando, Juan se encarga además del planeamiento estratégico y todo lo que tiene que ver con el diseño de las líneas de negocio, las cuales han desarrollado pegados a motivaciones y objetivos iniciales, pero siempre tomando en cuenta todo lo que tiene que ver con las tendencias actuales y especialmente, por supuesto, las necesidades de los clientes. Ambas tareas han sido fundamentales para consolidar la empresa y cosechar éxitos desde antes de la operación de la aplicación en el mercado. Juan, de nuevo las gracias por haber aceptado la invitación y adelante un poco de esta historia, ¿verdad? Que extra de cámaras, como decimos, estamos compartiendo un poco, así que no dudo que va a ser de bastante, suma de bastante valor para todos aquellos que nos están viendo. Muchas gracias. También muchas gracias, Julio, por invitarme para compartir un poquito de Sunify. Yo preparé esta presentación, como hablábamos ahora hace unos minutos, principalmente para contarles qué es Sunify, qué es lo que hacemos nosotros y un poco de nuestra ruta que hemos venido siguiendo en la creación de la empresa, que eso a mí me parece lo más emocionante y el proceso en el que estamos ahorita y hacia dónde nos dirigimos. Entonces, me avisas más bien si ya ven mi pantalla o Perfecto, compartir. ahí ya está listo. Perfecto. Ok. Bueno, Sunify es una red de pagos. Realmente nosotros operamos aquí en Costa Rica como una red de pagos adicional, donde trabajamos de la mano tanto de bancos que emiten productos de pago como también bancos que colocan, por así decirlo, cuentas comerciales, o sea, los datáfonos. Nosotros nos diferenciamos porque en lugar de emitir tarjetas, emitimos productos digitales. Cualquier entidad financiera puede emitir productos digitales y en lugar de un datáfono nosotros colocamos códigos QR en los comercios. De hecho, ya estamos en varios comercios a nivel nacional. Ahí si ven un código QR nuestro, pueden pagar con la aplicación nuestra desde cualquier cuenta de débito de cualquier entidad financiera. Nosotros iniciamos Unify justamente, o tal vez contándoles un poco la historia. Yo realmente era un usuario frustrado desde hace ya varios años, en el sentido de que nunca me gustó usar efectivo y tampoco nunca me gustó usar tarjetas. Yo decía, siempre dejo perdida la billetera, siempre dejo perdido la tarjeta en el cajero automático, pero realmente siempre ando mi celular. Entonces yo dije, ¿por qué es que no existe una opción completamente digital en donde
podamos, como usuarios, no solamente pagar, pero sino también solicitar nuevos productos a cualquier entidad financiera, con una muy buena experiencia de usuario y también con una facilidad de pagos. Entonces, con esa pequeña, o tal vez con esa espinita, nació Sunify. Ahí, bueno, yo en aquel momento eh, todavía estaba en el tecnológico y ahí desarrollamos el primer prototipo de Sunify y apliqué a The Founder Institute, que es una de las aceleradoras de empresas principalmente enfocada en la etapa presemilla, más grandes del mundo, específicamente en Los Ángeles. Y bueno, me fui para Los Ángeles, empecé a desarrollar el proyecto. En aquel momento era solo una idea, un poco la validación de la idea, también traer a miembros del equipo que luego se convirtieron en cofundadores y también asesores, contactos con inversionistas y nos trajimos la empresa a finales del 2019 a Costa Rica, en donde la abrimos aquí en Costa Rica, empezamos a desarrollar el producto 2020 y en septiembre del 2021 nosotros lanzamos un beta abierto, o sea, una plataforma abierta para generar descargas, para generar usuarios, e ir generando tracción y también ver cómo se comportaba en el mercado. Juan, Entonces, sí, perdón que te interrumpa, porque claro, esto que nos estás comenzando a compartir, sí, claro. bueno, primero me gustó mucho esta parte, como comienza la historia, de que y al final tenías como una frustración o una inquietud relacionada con que, bueno, este tema de la parte de datáfonos, estos comercios y demás, se puede hacer como esa hipótesis, ¿verdad? Se puede hacer diferente o habría una otra forma de hacerlo, ¿verdad? Ujú, Y lo traigo a la conversación porque muchas veces las personas podemos creer que tenemos que pasar un gran tiempo ahí encerrados viendo a ver qué día se nos ocurre y al final se trata de buscar solucionar problemas a situaciones comunes, ¿verdad? No sé cómo es eso. sí, claro. Vamos a ver, realmente todo empieza como una hipótesis. Y de hecho, Sunify empezó como una hipótesis. En el caso mío, empezó tal vez con una mala experiencia de usuario, una, como un usuario frustrado. Luego nos dimos cuenta que el problema va mucho más allá de solamente el usuario. Y empezamos a hablar con bancos, empezamos a hablar con comercios. Los bancos nos decían, mira, es que nosotros andamos buscando nuevas alternativas, nuevos canales para emitir productos de pago de forma más eficiente. Los comercios, por otro lado, nos decían, es que el tema de los datáfonos, que a veces, por ejemplo, que a veces hay comisiones o hay pagos con la máquina de los Correcto. datáfonos, que hay también inclusive el espacio en los mismos mostradores. Me acuerdo una vez, un cliente que tenemos que es del área de salud, es un hospital que se ven el montón de datáfonos así de todos los doctores, ¿verdad? Puestos en fila. Cierto. Entonces empezamos a entrevistarlos, a entender cuáles eran sus dolencias, a ver si realmente existía una oportunidad ahí y y lo más importante, si se podía monetizar y qué tan grande era el problema, o sea, si realmente valía la pena que este problema fuera resuelto, ¿verdad? Entonces, con eso, con esa hipótesis, fue donde nosotros empezamos, y tal vez ahí adelantándome un poco a la presentación, empezamos justamente a validar la idea, y por eso les traigo esta gráfica. Esa gráfica es de un fondo que se llama PER VC, en donde me parece que es una gráfica bastante atinada con el proceso de validación, con el proceso de Product Market Fit y también con el proceso de crecimiento de una startup o de una nueva idea, ¿verdad? Que uno tiene, que a veces esa idea ni siquiera existe en el mercado. Entonces, eh, creo que, vamos a ver, lo ilustra muy bien donde está el proceso, el primer proceso, la etapa cero, la etapa cero, ¿verdad? Donde es lo que llama la etapa de la idea. Y ahí es donde también entra la ronda presemilla. Yo tengo esta idea, la tengo que validar en el mercado y esa validación del mercado realmente se ve así como un zigzag, ¿verdad? A veces me topo con que voy por buen camino, de repente tengo que iterar, tengo que dar una vuelta en un 180 grados porque resulta que no es por ahí,
Y es esa iteración constante hasta que ya tenemos algo un poco más sólido, por lo menos la hipótesis Ajá, probada, ¿verdad? Y una vez que tenemos la hipótesis probada, ok, ya podemos empezar a probar lo que es el product market fit o el ajuste entre el mercado y el producto, que eso es definitivamente, o tal vez ahora profundizo un poco más, ese es el hito más importante a lograr en la ronda semilla o en la etapa semilla de la empresa antes de empezar a escalar, porque si empezás a escalar y empezás a invertir en crecer antes de realmente encontrar el ajuste del producto al mercado, es muy peligroso en el sentido de que puedes empezar a quemar plata, ¿verdad? Sin que correcto. los usuarios empiecen o sin que los usuarios se ¿Cómo es retengan en el la plataforma. churn rate? Algo así que, Exactamente, exacto. exactamente, Ahora exactamente. vos mencionaste, Ujú, porque de cualquiera que pues, está viendo puede ser sencillo, ¿verdad? Una cosa es, ¿verdad? Lo que hay detrás, ujú, porque antes de ese product market fit, vos estabas hablando también de esas conversaciones, ¿verdad? Esas conversaciones ujú. que tenías con, obviamente, potenciales usuarios, pero no era solo el tema del usuario final, sino también las entidades y el ecosistema que está alrededor de todo de todo ese usuario, ¿no? Ujú, ujú. Sí, nosotros en Sunify, nosotros tenemos tal vez una cualidad que nosotros realmente somos un marketplace. Y cuando digo marketplace, ¿verdad? Hay diferentes marketplaces, por ejemplo, Uber Eats o Uber es un marketplace donde Uber Eats tiene, por ejemplo, a las personas, los consumidores que piden la comida, los comercios o los restaurantes que preparan la comida y también tiene a los motorizados que entregan la comida, ¿verdad? Entonces, eso es un marketplace de tres lados, donde están los consumidores, los motorizados y los Correcto. comercios. Nosotros en Sonify también somos un marketplace de tres o cuatro lados, dependiendo de cómo lo queramos ver, donde tenemos a los consumidores, tenemos a los bancos y tenemos a los comercios, ¿verdad? Entonces no podemos dejar de validar o no podemos dejar sí, de validar alguno de estos lados para realmente tener una solución eh, integral al problema que estamos resolviendo. Entonces, ahí fue donde, de nuevo, ¿verdad? Yo empecé tal vez como un como un usuario final frustrado, pero nos quedaban las otras dos partes para validar, que eran los comercios, ir a hablar con comercios, sentarnos con comercios, y también dentro de los comercios hay una gama, ¿verdad? Bastante amplia, comercios de alto volumen, comercios de bajo volumen, y también sentarnos con las entidades financieras, qué es lo que estaba pasando, por qué, cómo lo veían ellos, cuál era el problema real que también ellos tenían. Entonces ahí fue donde nosotros le dimos el giro y afinamos también el problema y empezamos a afinar la propuesta, la solución a ese problema que estamos resolviendo como tal. Ahora, aquí nada más para comentarte, hago un paréntesis para la gente que nos está viendo, puede hacer las consultas o alguna duda que tengan relacionado con lo que nos está compartiendo Juan para hacérselo llegar, digamos, acá. De hecho, acá tengo un comentario de Don Olger, dice, bueno, que excelente conversatorio, que él es abogado y le interesa todo eso, todos esos temas, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con legalidad y manejar información para las pymes. Bueno, Olger, esto es una etapa previa dentro de un tema, un desarrollo que involucra mucha tecnología, pero digamos, de lo que nos está compartiendo acá, no dudo que va a ser útil para ideas diferentes, porque no sé si Juan coincides conmigo en que más allá de qué sector estamos o qué es lo que estamos desarrollando, vos hablaste mucho, digamos, y hiciste mucho énfasis en ese tema como de, de consultar, de conversar, de ver, digamos, como esas hipótesis iniciales para ver si estamos enfocados y si realmente, no sé cómo fue la palabra que empleaste, digamos que sí, que eso al final va a ser demandado por el mercado. Ujú. Sí, que si lo vamos, o sea, si realmente el problema que estamos resolviendo Exacto, sí, eh, es necesario resolverlo, ¿verdad? O sea, yo creo que ese es el fin, esa es la finalidad, o sea, realmente, o sea, porque, perdón, cuando uno empieza una empresa, eh, uno, uno se va a dedicar a la empresa, inclusive antes de que empiece a generar, ¿verdad? De unos 2 o 3 años, entonces,
realmente vale la pena dedicarle ese tiempo, ¿verdad? Esos 2 o 3 años, 5 años en desarrollo, eh, a resolver el problema que estamos resolviendo. Y yo creo que eso justamente es lo que te permite esta comprobación de la hipótesis antes inclusive de que empeces a desarrollar o antes inclusive de que empeces a atraer inversionistas, a atraer gente, ¿verdad? O sea, al final es justamente esa validación previa al mercado que a la larga te hace ahorrarte un montón de dinero, inclusive un montón de tiempo, si es algo que tal vez el mercado no necesita en ese momento, ¿verdad? Entonces, por eso es que es tan importante ir validando esa hipótesis inclusive antes de levantar el primer dólar, ¿verdad? Por así decirlo. Perfecto. Ujú. Entonces, vamos a ver, aquí les traigo un poco tal vez de las etapas que nosotros hemos venido siguiendo. Desde el punto de vista, empezamos nosotros, bueno, como empresa o como startup, como somos una empresa de tecnología, eh, normalmente las etapas de inversión se dividen en presemilla, luego semilla, luego viene serie A, serie B, etcétera, hasta que salís a bolsa, ¿verdad? Y dependiendo también del mercado donde estés, se pueden alargar, hay empresas que salen a bolsa, hacen levantamientos después de salir a bolsa, entre otros temas. Normalmente o sea, lo que se maneja por lo general en la industria, desde que una empresa se funda, levanta su primera ronda de semillas hasta que sale a bolsa, por la maduración en este momento, los mercados y porque también la industria de inversión de riesgo ha madurado bastante. Y normalmente una empresa le toma entre 10 y 12 años pasar por todo el proceso de crecimiento para que ya esté suficientemente madura para entrar a una bolsa, llámese la bolsa de Nueva York, entre otros. Esta primera etapa o esta primera ronda de inversión, que es la etapa presemilla, la ronda presemilla, nosotros la empezamos justamente con la ideación y un poco de lo que te comentaba hace unos minutos, es la primera iteración de mi idea. O sea, ¿qué problema resuelve? ¿Verdad? La solución, una vez que identificamos ese problema, la solución realmente está resolviendo el problema, ¿verdad? El problema es lo suficientemente grande que valga la pena resolverlo. También, una vez que tenemos identificadas esas preguntas o la respuesta a esas preguntas, ¿cuál sería el producto? Y finalmente, ¿quién es mi cliente? ¿A quién le voy a cobrar, verdad? Porque al final tenemos que monetizar la plataforma o el desarrollo de la plataforma de alguna manera. Luego viene la parte de validación. Y esta parte de validación yo creo que nunca se acaba. O sea, al final es Mm. entrevistar con los clientes, o sea, entrevistas, bueno, inicialmente eran las entrevistas con los potenciales clientes, ver realmente si existe un mercado, era cuál es su mayor dolor, el problema realmente, lo que estábamos hablando, necesita ser resuelto y los clientes pagarían porque le resuelvan este problema, ¿verdad? Entonces, a pesar de que esta es una etapa, la etapa de validación inicia desde el puro inicio, yo creo que nunca se termina. O sea, nosotros seguimos iterando, seguimos hablando con clientes, seguimos mejorando la plataforma, siempre de la mano de los clientes y es algo que realmente sigue independientemente de la etapa en la que estés en la empresa. Una vez que validaste la idea, empezamos con la parte de tracción, ¿verdad? Empezar con un poco de tracción inicial. ¿Cómo se traduce esa tracción inicial? Bueno, vamos a levantar una lista de espera de usuarios. Ok, tengo esta idea, ya identifiqué que hay un problema, ya identifiqué que hay un mercado, ya identifiqué que le puedo cobrar a los usuarios. Ok, hagamos una lista de espera, ¿verdad? Para ver si, no sé, se afilian 1,000 personas, 1,500 personas. O inclusive, si es del lado B2B, podemos hacer cartas de intención, ir a hablar con clientes B2B potenciales y decirles, mira, me firmas una carta de intención para que cuando esto esté desarrollado ustedes sean de los primeros en entrar a la plataforma. Inclusive, bueno, nos pasó a nosotros, el primer banco que firmó con nosotros inclusive con una presentación de PowerPoint, ¿no? Y con unos mockups ahí, con un prototipo, ¿verdad? Ni siquiera existía la plataforma todavía en el mercado, ni siquiera O estaba sea, en ese desarrollada. momento no había
no estaba el desarrollo digital de la plataforma. Exacto, exacto. Ok. Fue una presentación de PowerPoint, se la presentamos a este primer cliente, ¿verdad? Y nos dijeron, ok, perfecto, nosotros nos apuntamos. Y justamente basado en ese primer cliente fue que pudimos atraer a inversión, ¿verdad? Para desarrollar la plataforma. Y a veces, como fundadores, creo que cometemos el error de poner esta etapa de inversión, inclusive aquí antes de la ideación o antes de la validación. Y cuando llegamos a hablar con inversionistas, nos van a decir, definitivamente que no, ¿verdad? Porque la idea no está validado, porque ni siquiera tenemos tracción. Entonces, por eso tal vez lo dividí como en estas primeras Súper etapas bien. Ujú. previas, ¿verdad? Para después llegar a la parte de inversión. Aquí nosotros llegamos a la parte de inversión presemilla. Actualmente lo que se maneja en el mercado, una inversión presemilla puede andar entre los 50,000 hasta $1,000,000. Hay inversiones presemillas que ya han superado $5,000,000. Aquí en Centroamérica acabamos de ver una de un banco en El Salvador, me parece que levantó alrededor de $18,000,000, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo ya validé que tengo realmente un interés de mis clientes, pero ahora necesito fondos para ejecutar, para traer talento y para empezar a construir la idea, ¿verdad? O la visión que teníamos anteriormente, que anteriormente era una hipótesis, pero ahora ya vemos que la hipótesis realmente va siendo, va teniendo una necesidad y también necesitamos desarrollar un producto para, para, para resolver ese problema, ¿verdad? Y Aquí aquí nada es donde... más, Ujú, perdón, Juan, en esa parte, dale. cuando hablas de ese tipo de fondos, ahí sí estamos, y para efectos también de la gente que nos ve, venture capital o capital de riesgo, correcto. Capital de riesgo, exactamente, exactamente. Y una vez que tenemos inversión, inclusive he visto, bueno, o esto es muy interesante también, la parte del mínimo producto viable o MVP, ¿verdad? Aquí nos tenemos que preguntar, o sea, ¿cuál es el mínimo producto viable que yo tengo que desarrollar para poder atender a mis primeros clientes? Realmente el mínimo producto viable no tiene que ser nada programado, o sea, puede ser una hoja de Excel. De hecho, hay un neobanco en Colombia que, escuchando la entrevista con los fundadores, se llama Mono, el neobanco. Ellos decían, es que nuestro mínimo producto viable eran unas hojas de Excel y nosotros hacíamos las transacciones manuales. Entonces imagínate, ¿verdad? O sea, no necesariamente tiene que ser un producto programado, sino que puede ser desde un grupo en WhatsApp, un canal de Slack, por ejemplo, los fundadores de Latitud, ¿verdad? Que actualmente es un programa o un acelerador aquí en Latinoamérica de los más grandes. Iniciaron siendo solamente un canal de Slack, después levantaron fondos y ahora tienen ahí muchos más otros productos. Pero realmente es cuál es el mínimo producto que menos me cuesta a mí para poder atender a mis primeros clientes, ¿verdad? Y no, o sea, no tiene que ser un producto perfecto, perfectamente puede ser un canal de Slack, una hoja de Excel, un chat de WhatsApp, etcétera. O sea, realmente cómo puedo atender a mis primeros clientes como tal. ¿Okay? Ahora, Juan, entonces, digamos, como para eh, viéndolo con detalle cada uno, y para la gente tal vez que nos está viendo y que puede tener algunas dudas, Ujú, eh, obviamente en estas fases que nos estás compartiendo, no solo hay temas de tiempos, ¿verdad? ujú, Hay temas de los hitos de cada ciclo, ¿verdad? Que ustedes estaban realizando. Y además, y creo que parte también de lo relevante es que, que hubo un proceso de validación, de decir, en la fase 2. Lo recalco porque tal vez mucha gente, o cuando hay ciertos programas, para no decirlo, digamos, de Estados Unidos, etcétera, otros, digamos, tipo Shark Tank y todos, que es súper bien, ¿verdad? Porque esos son otro tipo de nivel, que tal vez no tienen claro que el ciclo, el proceso implica, número uno, todo ese tema de ante la idea hay un problema, ¿no? O sea, hay un problema que resolver. eh, y además de eso, que si se tiene la capacidad de resolverlo, es si deberíamos resolverlo, ¿verdad? Como bien ujú, también o sea, y si tiene el potencial de ser escalable. Ahora,
Dentro de esa parte de la ideación y la validación, ustedes en ese proceso que realizaron, ¿cuánto tiempo les demoró? Porque como ahora lo compartías, además de que, por ejemplo, es un proceso de validación que viene siendo siempre constante en esas etapas iniciales, y me imagino que hubo temas de que había que volverse, había que Ujú. replantear las hipótesis. ¿Cuánto y cómo fue ese proceso en esa etapa de ideación y la parte de validación? Realmente nosotros en esa etapa de validación duramos alrededor de, más allá, digamos, hablando con bancos, Ajá, con comercios, pudimos saber, o sea, eso varía también dependiendo de cada empresa, ¿verdad? Y también dependiendo de la experiencia que ya tenga el fundador en la industria, y tal vez ahora profundizo en eso, pero nosotros duramos alrededor de 10 meses, sí, 10 11 meses, hablando con bancos, con comercios, con usuarios, para ver justamente cómo íbamos acomodando la plataforma y dándole, eh, ese giro para ver cuál era el problema que estábamos resolviendo. Lo que empezó siendo un problema de una parte, digamos, desde el punto de vista mío, del usuario, el problema ajá, inicial, correcto. que era un problema de conveniencia, eh, terminó siendo que realmente, o sea, nuestro problema, con lo que nosotros, a lo que nosotros enfocamos la plataforma, es que en este momento las entidades financieras lo que necesitan es, o el problema, es que los márgenes, tanto de intercambio como también de adquirencia, ¿verdad? En algunos casos, o dependiendo del punto también del tipo de transacción, no son los óptimos y se podrían hacer mucho más eficientes si el proceso fuera completamente digital, ¿verdad? Entonces, basado en ese problema, dijimos, ok, vamos a ver qué tenemos que desarrollar nosotros como red de pagos para reducirle esos costos a las entidades financieras, ya sean las entidades que le emiten un producto al consumidor, como las entidades que también afilian comercios, para que la transacción sea del lado de los comercios lo más, eh, tal vez lo más barata posible, y del lado de las entidades financieras lo más eficiente y lo más que ellos puedan, vamos a que puedan generar la mayor cantidad de utilidades por esa misma transacción, ¿verdad? Entonces, lo que empezó siendo solamente un problema Ujú. del usuario, terminó siendo un problema, ¿verdad? Mucho más integral y mucho más profundo, que va tal vez a un tema que los usuarios no manejamos, o no vemos tal vez Como que con tanta desconocemos que hay facilidad. detrás, ¿verdad? Exactamente, exactamente, exactamente. Así es. Ok, entonces ese fue el proceso de ideación y validación. Ujú. Ahora, de, de estas fases que nos compartes, para vos y tu equipo, ¿cuál ha sido, digamos, como el mayor aprendizaje que quizás desde un inicio no lo habían notado? Digamos, ¿qué fue lo que, el mayor aprendizaje, digamos, de esas experiencias que pudieron tomar de todo eso? Definitivamente, yo creo que por lo menos para nosotros como equipo, em, el mayor aprendizaje fue, ¿cómo lo digo? Tal vez, dar un salto, ¿verdad? A apostar por algo que en aquel momento, y a veces da un poco de miedo, ¿verdad? Yo creo que el otro día escuché al fundador de LinkedIn que decía que, cuando él empezó LinkedIn, la experiencia había sido como tirarse de paracaídas, pero ir construyendo el paracaídas mientras uno va, mientras Mientras uno va va, cayendo, qué bueno. mientras va cayendo, exactamente. Bueno, es algo similar, o sea, es así, ¿verdad? Entonces, yo creo que la mayor experiencia es tener, la confianza en el equipo, ¿verdad? Para hacer una apuesta, y también saber que todos estamos en el equipo 100%, identificados con la misión y también con la visión que tenemos como equipo de la empresa, ¿verdad? O sea, aquí es all in y, o sea, vamos con todo. Y yo creo que eso es lo más importante también,
de iniciar una empresa eh, y principalmente en etapa temprana, donde tal vez eh, no sabemos cuál va a ser el resultado, o no sabemos cuál va a ser digamos, todavía no teníamos la hipótesis comprobada, ¿verdad? Entonces, esa fue tal vez la mayor experiencia que tuvimos nosotros como equipo. Ahora, ¿cómo ves vos, digamos, todo el tema del ecosistema actualmente acá en Costa Rica? Porque si Ujú, bien, digamos, ya hay nuevos actores, ¿verdad? Relacionados con el capital de riesgo. ujú, De hecho, nosotros somos incubadora, nosotros ahorita estamos en un proceso, pero con banca, pero es diferente, no estamos hablando de capital riesgo, eso es capital semilla, que ujú. es distante un poco a lo que está señalando. Pero lo que voy es, ¿cómo ves y cuánto nos falta en el ecosistema, digamos, para poder potenciar mucho más este tipo de iniciativas que son escalables y tienen una gran oportunidad de mercado Ujú. y para tener esa sostenibilidad también de todas esas iniciativas? Sí, yo creo que bueno, aquí en Costa Rica me parece que hemos venido teniendo un gran avance en los últimos 5 años en ese tema de capital de riesgo. Eh, ya hay, tal vez lo que hace falta un poco es tal vez información, ¿verdad? Eh, Principalmente también, tanto fundadores como inversionistas, cómo hacer los procesos de la forma tal vez más formal y más ordenada posible, ¿verdad? Eh, y yo creo que, bueno, desde el punto de vista nuestro, la visión que nosotros vendemos o la visión que nosotros le damos a nuestros inversionistas, a nuestro equipo de trabajo, es esa visión global que tenemos de ser una red de pagos global, en el sentido de que no solamente nos vamos a quedar aquí en Costa Rica iniciamos, porque, bueno, los fundadores somos ticos y también las condiciones del mercado lo permiten. Aquí en Costa Rica, el hecho de tener SIMPE, el SIMPE del Banco Central, es un sistema muy avanzado a nivel de banca y a nivel global, que permite también este tipo de desarrollos y probar, ¿verdad? Hipótesis rápidamente en un mercado que está altamente bancarizado, a diferencia de tal vez otros mercados de Latinoamérica. Ahora bien, la retroalimentación que nosotros hemos tenido como fundadores que arrancamos aquí en Costa Rica es justamente el tamaño del mercado. Inclusive, si vemos Centroamérica como un todo, Centroamérica tiene alrededor de 50 millones de habitantes, ¿verdad? Que es casi que lo mismo que tiene Colombia. México tiene como 120 millones de habitantes, Brasil tiene 270 millones de habitantes, etcétera. Eh, los inversionistas de capital de riesgo, por lo menos en el área nuestra, la retroalimentación que hemos tenido es, ok, Costa Rica nos parece un muy buen mercado, inclusive Centroamérica, ¿verdad? Perfectamente Ajá, puede ser un mercado para iniciar, pero necesitamos que ustedes salgan lo antes posible a mercados más grandes como México, como Brasil, como Colombia, para seguir desarrollando la idea y que esto realmente sea o sea, que los ingresos que generes sean ingresos que los inversionistas de riesgo podamos seguir invirtiendo en etapas mucho más consolidadas de la empresa, ¿verdad? O sea, de hecho, hemos visto rondas, no sé, aquí en México, por ejemplo, o sea, o por ejemplo, Nubank, ¿verdad? En Brasil, ujú, rondas de $100 millones, donde ellos mismos siguen expandiendo no solamente en Brasil, sino también en Colombia, México, ¿verdad? Entonces, estos mercados, al ser los más grandes de Latinoamérica, son los que buscan esos inversionistas de riesgo, que las empresas expandan para ellos también seguir invirtiendo en las empresas y que uno como empresa pueda empezar también a generar esos ingresos que sean de múltiplos de 10 veces, 20 veces, 50 veces, 100 veces, ¿verdad? El crecimiento sea en un año, no sé,
10 veces lo que creciste el año anterior, etcétera, etcétera. Entonces, eso es el principal, tal vez, reto o la principal retroalimentación que nosotros hemos recibido al iniciar aquí en Costa Rica. Y yo creo que Costa Rica tiene los ingredientes perfectos para ser un tipo país incubador donde tenemos ingenieros, donde tenemos eh, profesionales, talento, ¿verdad? De primer nivel, que perfectamente puede iniciar este tipo de empresas que pueden literalmente cambiar el mundo, ¿verdad? No solamente, no, o sea, no nos quedemos en Costa Rica, sino Correcto. pensemos en algo global, ¿verdad? Que se pueda expandir a otros continentes, no solamente en Latinoamérica, sino también a Europa, que pueda entrar a Estados Unidos, Asia, etcétera. Y ver temas del potencial de escalabilidad, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y para aspectos, Juan, y por temas de tiempo también, ya para ir finalizando, porque ha estado muy enriquecedor esto que nos estaba compartiendo. También para aspectos de los potenciales emprendedores dinámicos, digamos, o sea, Ujú. ¿qué le podemos dar? O sea, qué le podemos recomendar eh, para cuando, digamos, cuando no solo ya está en la parte de ideación, sino que va a comenzar con todos esos procesos de validación, de pruebas, de Ujú. consultas? Eh, Creo que el principal consejo es que no tengan miedo, o sea, y eso también, tal vez uno como latinoamericano, es un poco, uno le tiene mucho miedo tal vez al fracaso, que le digan que no, ¿verdad? O sea, y realmente un proceso de validación, uno escucha muchos nos, uno escucha, o sea, uno fracasa, ¿verdad? Y eso es parte también de la iteración, o sea, primero vamos por este lado, luego vamos por el otro Ajá. lado y así sucesivamente, pero no hay que tenerle miedo a ese fracaso y no hay que tenerle miedo a iterar, ¿verdad? A los nos. O sea, al final y al cabo, eso es lo más, siempre tener como el, el chip, ¿verdad? Como de ser tal vez un científico donde estamos experimentando cosas nuevas y que cualquier resultado es bueno. Un no es bueno y un sí es bueno. Un no aprendemos que por ahí no es y un sí aprendemos que por ahí es, ¿verdad? Entonces creo que ese es como el principal consejo. O sea, no tenerle miedo al fracaso, no tenerle miedo a los nos, ¿verdad? Entonces, por ese lado y al final y al cabo, si entramos también a otras etapas de la empresa, luego el lanzamiento, que es este proceso, ¿verdad? Que es el product market fit, eso también va a seguir la iteración, va a seguir los nos, va a seguir que nos vamos por este camino, resulta que por ahí no es, tener que pivotear, dar un giro en U, 180 grados y seguir adelante, ¿verdad? Perfecto, perfecto. No sé si al final creo que y tenías una donde un poco donde vienen lo de los fondos Ujú, que- inversionistas, digamos, del ujú. proyecto de Sunify. Sí, nosotros realmente tenemos, bueno, nuestro inversionista más grande en este momento se llama Loyal VC, es un fondo de inversión de riesgo a nivel global. Detrás de ellos hay varios otros inversionistas, hay alrededor de otros 250 inversionistas, ¿verdad? También está Caricaco, con Amado Quiroz y con Rodrigo Villalta, Ujú. que ellos son creo que también me parece que también han participado en otros eventos del Colegio de Ciencias Económicas. Ellos se enfocan mucho en la etapa presemilla, ¿verdad? Aquí principalmente en Centroamérica. Y yo creo que han hecho un muy buen trabajo en enriquecer esas primeras etapas, ¿verdad? Que son tan importantes para la empresa en la parte de validación y también de construir el producto. Y además de ellos, tenemos otros 24 inversionistas ángeles que están en Estados Unidos, Costa Rica, México, y a la fecha hemos recaudado alrededor de, bueno, un poco más de $2 millones que nos ha permitido, ¿verdad? No solamente desarrollar la plataforma, sino también seguir iterando y seguir validando esta plataforma en el mercado y seguir creciendo la red como tal. Y es que, como bien lo decías al inicio, es un proceso que sigue, ¿verdad? Es un proceso que sigue, sí. Esa validación, es escuchar a los clientes
y todo lo que se mueve detrás de los clientes y todo el ecosistema en el cual ustedes están. Entonces, antes de finalizar, no sé si tenías algún comentario más que agregar o algo que nos quieras sumar a todo esto que nos estás aportando. Sí, como vos decís, es un proceso que sigue, es un proceso que es de iteración, inclusive el hecho de buscar inversión es un trabajo tiempo completo, ¿verdad? Como ven, nosotros eh, tenemos a 24, 25, 26 inversionistas, ¿verdad? O sea, y buscarlos al final, de cada 100 inversionistas, 99 te dice que no y uno te dice que sí, entonces así es seguir, ¿verdad? Y no solamente en en la ronda semilla o en la ronda presemilla, sino que también en Serie A, Serie B, etcétera. Hemos visto rondas que, por ejemplo, son conformadas por, no sé, 56 inversionistas, 60 inversionistas. Entonces, es un proceso de justamente de seguir iterando, no solamente en la parte de producto, sino también en, 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 en la venta, ¿verdad? Hacia hasta esos inversionistas y hacia esos aliados, tanto comerciales como también de la empresa para seguir expandiéndose como Perfecto, tal. perfecto. Juan, muchas gracias y muchas gracias también a todos los que nos estuvieron acompañando, que estuvieron viendo esta transmisión igual. La pueden repasar en el página o el YouTube del colegio, el perfil de Colegio de Ciencias Económicas, donde pueden repasar no solo este programa, sino los anteriores. Y de paso aprovecho para invitarles que a partir de este mes de marzo vamos a traer al espacio de expertos historias de emprendedoras que han participado en algunos de los procesos nuestros del CIDE y que les van a compartir un poco de cómo lo han hecho, cómo les ha ido y también qué cosas tenemos que aprender de todas ellas. Entonces, muchas gracias a todos. Juan, esta fue la primera vez, no dudo que esta fue la primera y no va a ser la última en que nos vas a estar acompañando y muchos éxitos para vos en Sunify. Seguimos en contacto y que tengas una excelente noche. Pura vida. Muchas gracias, Julio, y muchas gracias por invitarme.